Yo, porque nos tuviesen mucha amistad, porque conocí que era gente que mejor se libraría y convertiría nuestra santa fe con amor que no por fuerza, les di a algunos de ellos unos bonetes colorados y unas cuentas de vidrio que se ponían en el pescuezo, y otras cosas muchas de poco valor, con que tuvieron mucho placer y quedaron tanto nuestros que era maravilla, los cuales después venían a las barcas de los navíos a donde nos estábamos nadando, y nos traían papagayos, y hilo de algodón en ovillos y azagallas y otras cosas muchas, y nos las trocaban por otras cosas que no les dábamos, como cuentecilla de vidrio y cascabeles. Este fragmento pertenece a la entrada del 12 de octubre del diario de Cristóbal Colón. Relata su llegada a tierra y el primer contacto con los indígenas. Hoy queremos recrear en Ser Historia ese momento que en pocos días vamos a celebrar, el descubrimiento de América. Esto es Ser Historia, son las 16:08 de la tarde, comenzamos. Ser Historia, en la cadena Ser, con Nacho Ares. Bienvenidos a Ser Historia en esta tarde de domingo, en la que vamos a dedicar nuestro programa a la hispanidad, o mejor dicho, a esos primeros momentos vividos con la llegada de los españoles a América, allá por el año 1492, en concreto el 12 de octubre. Fermín Agustín, bienvenido a Ser Historia. Hola Nacho, ¿qué tal? Muy buenas. Hoy tenemos un programa especial, ¿no? ¿Con qué contenidos? Pues mira, hoy vamos a hablar de qué es lo que se encontraron los españoles, pues nada más poner pie en América. Además, abondaremos en el misterio de la figura de Colón y quién visitó las llamadas Indias antes que los españoles. Además, también vamos a hablar de la Inquisición en América y de muchas más cosas en esta hora. Y también, si no me equivoco, tendremos al final una sorpresa muy especial, ¿no?, para todos los que nos siguen. Sí, al final del programa vamos a abrir la última vía de contacto de Ser Historia. Ya son numerosas, tenemos Facebook, correo. Bueno, pues abriremos la última vía de contacto para que todos los oyentes puedan ponerse en contacto con nosotros. Muy bien, pues esperaremos aquí hasta el final. Y ahora empezamos con nuestro programa especial de Ser Historia. Todos tenemos la idea un tanto cinematográfica, quizá, de la llegada de Colón. Pero ¿qué es lo que vio? ¿Qué se encontró? Y sobre todo, ¿quiénes le recibieron? Ahora de fondo, con esta música de 1492 de Vangelis, escuchábamos una leve tos. Miguel Rivera Dorado, bienvenido a Ser Historia. Buenas tardes, Nacho, buenas tardes, gracias. Miguel Rivera Dorado es profesor de cultura maya, catedrático en la Universidad Complutense de Madrid y para mí uno de los máximos expertos en todo aquello relacionado con la arqueología, la antropología vinculada con el continente americano. Miguel, ¿qué es lo que se encontraron los españoles? Bueno, los españoles se encontraron una realidad que era totalmente ajena a aquella en la que ellos estaban inmersos día a día en la península ibérica. Se encontraron un mundo nuevo, realmente un mundo nuevo. La frase es perfecta en este caso, porque era un mundo en la imaginación, quizá muchas veces más allá de la propia imaginación de los más ilustrados gentes, ¿verdad?, las gentes más ilustradas europeas de la época. Se encontraron con muchos peligros, se encontraron con una naturaleza totalmente diferente, porque los primeros contactos fueron en el trópico, ¿verdad? Y la mayoría de los que viajaban en aquellas expediciones, pues venían del hemisferio norte, venían de unos climas templados o totalmente distintos, una naturaleza diferente, una geografía diferente, una fauna y una flora diferentes y lo más importante, lo más significativo de todo, unas gentes, unas sociedades absolutamente ajenas. Ni en el mejor de los sueños quizá ellos hubieran podido imaginar lo que se habían encontrado. ¿Cómo eran esos primeros indios que contactaron con Colón en esta entradilla que yo he leído del diario del almirante aquel 12 de octubre? Eran sociedades que todavía hoy podríamos llamar simples o primitivas. En las Antillas, a donde llegó Colón,
pues había gentes que estaban en un nivel de desarrollo equivalente a las tribus, ¿verdad?, que decían los antropólogos neoevolucionistas. Eran tribus poco complicadas en cuanto a su organización social, política, en cuanto a su tecnología, vivían en aldeas. Lo que pasa es que además de estas, digamos, estos matices o estos factores de carácter material, había algo más, había el mundo de creencias, el mundo de mitos, el mundo de prácticas rituales, que fue lo que quizá más llamó la atención y sorprendió a aquellos españoles, que no olvidemos que también iban a evangelizar, que iban a transmitir la doctrina cristiana en América, ¿no? Y se encontraron de pronto pues con un inmenso edificio, yo creo que mucho más sólido, mucho más compacto que el material, que el de los asentamientos, las aldeas, etcétera, que era el espiritual, el ideológico. Son las 4:13. Os queremos recordar a todos los que nos estáis escuchando que hay varias vías de comunicación. Quizá ahora la más cómoda va a ser el correo electrónico serhistoria@cadenaser.com, en donde podéis enviar las preguntas que queráis realizar a los invitados que vamos a tener en este programa hasta las 5 de la tarde. Miguel Rivera, ¿qué culturas había allí justo en ese punto en el que desembarcaron los barcos, los navíos de Colón? En las Antillas había una cultura que se ha llamado Caribe. De hecho, el mar es el mar de los caribes. Los caribes eran unas gentes, ya digo, de un nivel de desarrollo relativamente bajo, de desarrollo tecnológico sobre todo y sociopolítico relativamente bajo, pero que tenían algunas características curiosas, como por ejemplo el canibalismo, ciertas prácticas que llamaron, ya digo, mucho la atención e incluso pues produjeron cierto temor en los recién llegados europeos. La verdad es que estas sociedades de las Antillas pues no opusieron casi resistencia, no podían, ¿verdad? No es que se dejaran asimilar de la noche a la mañana, pero apenas pudieron oponer resistencia a la tecnología europea que llevaban los españoles. Es el siguiente paso, cuando ya los españoles se extienden hacia tierra firme, cuando llegan a México, por ejemplo, ¿verdad?, cuando llegan a Mesoamérica, ahí es cuando ya se encuentran los españoles con unas sociedades complejas, muy desarrolladas, que pueden hablarles de tú a tú realmente, salvo pues las armas, que claro eran más primitivas sin duda, pero les pueden hablar en muchas cosas de tú a los españoles. Y es cuando se produce ese choque de civilizaciones, ese choque de culturas, ese encontronazo. Decía Miguel León Portilla que no era el centenario en 1992, el quinto centenario del descubrimiento de América, que era realmente el encuentro entre dos mundos, y muchos de nosotros lo tildamos de encontronazo, porque fue un verdadero encontronazo. Quizá el primer contacto, como decía Colón, fue más pacífico, ¿no? Ese intercambio de chucherías, de objetos así un poco avalorios, etcétera. Luego, a medida que se iban adentrando en el continente, fue cuando fue expandiéndose también el contacto violento. Claro. Taínos y caribes, las gentes que había en las Antillas, pues ya digo, no tenían opción, verdaderamente. Además enseguida fueron diezmadas por las enfermedades que transmitieron los españoles. No tenían opción con su tecnología, y la resistencia que hicieron pues fue muy leve. Hubo alguna resistencia, por supuesto, pero fue muy leve. Fue cuando ya llegaron a México o a Perú, ¿verdad?, cuando ya se encontraron con verdaderos, en el caso de Perú, con imperios militares de una fuerza y de un poderío extraordinario. Y ahí sí, ahí ya tuvieron que los españoles hacer gala de todas sus argucias, de toda su astucia, de todas sus ardides, ¿verdad?, porque era muy difícil enfrentarse a ejércitos muy numerosos, aún con armas superiores. Y la pregunta también es, yo creo, curiosa, ¿no? ¿Cómo nos veían ellos? ¿Qué creían que éramos nosotros? Bueno, en toda América había muchas leyendas sobre, ¿cómo llamarlo?, una edad remota, dorada, mítica, en la cual pues había habido gentes diferentes, gentes en muchas ocasiones blancas y barbadas, ¿verdad? De manera que por un lado se quedaron asombrados porque les pareció que
regresaba un pasado, regresaba un escenario, una imagen, un paisaje remoto que en su imaginario mitológico pues estaba ahí durmiente, ¿verdad? Latente. Y que venían de Occidente, ¿no? Sí, Personajes. además venían, claro, de Occidente, venían de Oriente. De Oriente, mejor dicho, perdón. Venían de Oriente, es decir, del lugar efectivamente. por donde viene el sol. Eso es importantísimo. Entonces, pues unas veces pensaron que eran seres extraordinarios, sobrenaturales, otras veces pensaron pues que eran gentes que ellos podían no conocer, pero que sencillamente el único interés que traían era la dominación y el esclavizar a sus congéneres. Hubo muchas posibilidades. Realmente, hombre, el caso más llamativo, sin duda, ¿verdad?, es pues los presagios que tuvo Moctezuma II en México ante la llegada de los españoles mandados por Hernán Cortés. Ahí sí hay una lista de cosas de portentos, aparentemente, que le hicieron sospechar que regresaban los antiguos dioses, Quetzalcóatl fundamentalmente, y que luego poco a poco se fueron diluyendo, porque claro, lo cierto es que los españoles hicieron en todo momento lo que estaba en su mano para desmentir la posibilidad de unas gentes idealizadas, porque claro, se dieron cuenta enseguida los indígenas, los de México, los de las Antillas y los de Perú y de todas partes, que los españoles eran tan frágiles, tan débiles, tan corruptos y con todos los gravísimos defectos, ¿verdad?, que ellos podían conocer de su propia especie, vamos, Además, los españoles viajaban con un arma, una especie de arma secreta, ¿no?, que eran las enfermedades que poco a poco, a medida que se iban integrando en la selva, etcétera, diezmaron las poblaciones indígenas. Claro, yo creo que eso fue lo peor de todo. Es decir, mucho peor que el arcabuz, que los caballos, ¿verdad?, que los perros, que toda la parafernalia militar que pues pusieron allí sobre el tapete los españoles. Mucho peor fueron las enfermedades a las cuales los indígenas pues no estaban en absoluto acostumbrados. Es decir, yo el otro día veía una famosa película de Sean Connery, ¿verdad?, que transcurre en la Amazonia. Él es un científico que ha ido allí a investigar posibles remedios contra el cáncer en las plantas amazónicas, y lo primero que hace cuando llega la chica, ¿verdad?, y luego después cuando llegan los demás, es poner a todo el mundo una mascarilla, alejarlos de los indígenas, porque está demostrado que cualquier mínima enfermedad de los europeos, para enfermedades para las cuales nosotros estamos ya inmunizados de la verdad, pues pueden ser letales para los indígenas americanos. Uh-huh. ¿Qué es quizá lo que más llamó la atención de los europeos, de los españoles, cuando llegamos allí en 1492? Aparte de bueno, pues todo ese boato, toda esa cantidad ingente de tesoros, que muchos de los españoles quedaron ojipláticos, ¿no?, prácticamente, de cómo se las gastaban, ¿no?, los indios. ¿Hubo algún interés por conocer, por estudiar la cultura, las culturas indígenas? Sí, inmediatamente. Es decir, que yo, como historiador, puedo culpar a los españoles, incluso aunque fueran del siglo XVI, finales del XV, les puedo culpar de muchas barbaridades que hicieron en América, aun situándome en aquel tiempo y relativizando la historia. Pero, por otra parte, hay que ensalzar, y eso hay que subrayarlo una y otra vez, que la colonización española, la conquista y la colonización española estuvo asociada a multitud de investigaciones, estudios, que en algunos casos, como en el de Fray Bernardino de Sahagún, llegaron a ser estudios verdaderamente científicos, precursores de la antropología más exigente que podemos tener hoy en día. Entonces, Román Pané, yo que sé, en las Antillas, ¿verdad?, nada más empezar la colonización de las Antillas, pero luego decenas y decenas de frailes, de incluso soldados, como Bernal Díaz del Castillo, de administradores españoles, escribieron obras que hoy en día son la base de cualquier investigación sobre aquellas gentes. Mario Lozano nos pregunta a través de Facebook, que no lo he dicho, es otra de las vías de contacto que tenéis con nosotros, nos pregunta cuál era, a su juicio, la población indígena total a la llegada de Colón. Me imagino que será muy difícil de saber. En toda América, muy difícil. Es prácticamente imposible conocer la población de la península ibérica, y más o menos estábamos censados como para conocer la población. Yo que soy de América, mayista, ¿no?, llevo muchos años especulando sobre la población maya que había en la península de Yucatán, ¿verdad? Y hay quien dice que eran 10 millones y hay quien dice que era 1 millón. O sea, entre 1 millón y 10 millones para la península de Yucatán, se pueden ustedes imaginar para toda América, ¿verdad?
pero claro, era una población relativamente densa, bastante grande, que enseguida pues fue diezmada, claro. A través de enfermedades, poco a poco nos hicimos con el terreno, y al mismo tiempo fuimos no solamente aniquilando personas individuales, sino también verdaderas culturas, ¿no? La cultura inca se puede decir que, por ejemplo, acabó por la presencia española. Claro, ¿no? Al poco tiempo, por ejemplo, las culturas antillanas desaparecen. Eso en muy poco tiempo. Y las culturas del resto de América, en donde los españoles entraron, ¿verdad?, a sangre y fuego, muchas veces pues fueron decayendo y en ocasiones extinguiéndose, qué duda cabe. Por eso España es especialmente responsable, no de lo que pudo suceder entonces, responsable en cuanto a la necesidad que tiene hoy en día España de investigar, estudiar y ayudar a los herederos de aquellas culturas y estudiar los vestigios que quedan de las culturas del pasado con las que España entró en contacto a partir de 1492. Es decir, España tendría que ser la luminaria mundial en mayística, en estudios aztecas, en estudios peruanistas, sobre los incas, sobre las culturas de la costa peruana, en arqueología y en prehistoria, y desde luego en antropología. En América, España debería de estar a la cabeza, porque América fue historia de España durante 300 años, pero además porque nosotros fuimos los primeros que entramos en contacto con aquellas gentes y que causamos muchas veces su desaparición. Esta pregunta me imagino que será difícil también de contestar. Nos la hace Juan José Candil a través de Facebook. ¿Qué hubiera ocurrido si la tripulación se hubiera sublevado y hubiera acabado con Colón antes de llegar a América? Sí, una historia ficción, cualquiera sabe, ¿verdad? Historia virtual, ¿no? Como... Sí, hubieran podido dar la vuelta y regresar a la península, hubieran podido dar la vuelta y perderse y acabar, yo qué sé, en Groenlandia, no lo sé. Pudieron llegar a América también sin Colón, claro, ya estaban muy avanzados, ¿verdad?, en el Atlántico. Incluso luego hablaremos un poco de ello dentro de pocos minutos, pero hay quien dice que Colón ya había o conocía la existencia de América desde bastantes años antes de llegar allí en 1492. ¿Tú qué opinas de este tipo de teorías? Bueno, me pasa como con los que dicen que hubo fenicios en América y que hubo tribus perdidas de Israel y que hubo egipcios, ¿verdad? Yo creo que mientras no haya pruebas, ahí la especulación tiene que quedar en un segundo plano. Necesitamos datos, pruebas fehacientes de que un arqueólogo encuentre en unas excavaciones esto, o que se encuentren documentos de tal tipo. Entonces empezaremos a hablar de eso, pero mientras tanto, pues no vale la pena ni Muy bien, proponerlo. Miguel Rivera Dorado, profesor de Cultura Maya, catedrático en la Universidad Complutense de Madrid. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Que tienes un poquito de prisa. Te habíamos dicho que te dejábamos ahí 25, son y 24. Muchísimas gracias. Yo encantado de estar aquí siempre que lo necesites. Muchísimas gracias por venir, Miguel. Gracias. Adiós. Leonardo, ¿te queda mucho para acabar? Señora, por favor, no se mueva tanto, que no acabamos nunca. Es que estoy cansada. Llevo aquí horas sin moverme, mano sobre mano. Madonna Lisa del Giocondo, solo una última sonrisa. No es más que un pequeño esfuerzo para luego pasar a la historia del arte. Ser Historia con Nacho Ares. Descubre todo lo que nunca imaginaste de la historia. La madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Cadena SER. Escucha con nosotros la vida. Seguimos aquí en Ser Historia, hablando del descubrimiento de América, teniendo muy de cerca el aniversario el próximo 12 de octubre. A través de Facebook, en los días anteriores, que ya lanzamos un poco la temática de este programa, muchos de vosotros habéis coincidido en realizar una pregunta. Una pregunta es, como comentaba ya ahora Miguel Rivera Dorado, nuestro invitado anterior, es si Colón sabía efectivamente a dónde iba, si había alguna prueba de que evidentemente él conocía esas cartas de navegación realizadas por otros marinos tiempo antes que él, que le ayudaran de alguna forma a conocer la existencia del continente americano décadas o incluso siglos antes del propio Cristóbal Colón.
Hemos preguntado a Javier Sierra, que es un perfecto conocedor de muchos de estos misterios de la historia, y esto es lo que nos ha contado sobre un mapa muy curioso, el mapa de Piri Reis, que para muchos es la prueba evidente que cerciora que efectivamente antes de Colón ya se conocía la existencia del continente americano. En 1513, un navegante turco llamado Piri Reis realiza un mapa mundi para el sultán de Egipto que muestra los avances que se tenían en la época con el conocimiento de las costas de todo el mundo. Lo sorprendente de este mapa es que en él se encuentran representadas cosas que no se habían descubierto. Por ejemplo, aparece la cordillera de los Andes en América, aparece la desembocadura del río Amazonas perfectamente cartografiada, también sus orígenes, aparece el río Orinoco, las Islas Malvinas, una serie de enclaves geográficos que en la época de confección de este mapa todavía no habían sido exploradas por los navegantes españoles. ¿De dónde lo obtuvo? Pues hay una pista en una parte de ese mapa que es bien interesante. Dice Piri Reis, el navegante que hizo este documento, que obtuvo casi toda la información de un piloto de Colón que él secuestró en el Mediterráneo y que le dio todo tipo de informaciones sobre cómo el almirante genovés, llegó a América en el año 890 de la Égira. Estamos hablando de 1485, ni siquiera 1492. Misterio sobre misterio. Parece evidente que Colón no fue el primero. Como también decía Miguel Rivera Dorado hace pocos minutos, se ha especulado mucho con la idea de que si fenicios, egipcios, incluso los templarios en la Edad Media pudieran haber llegado a América. Desde mi punto de vista, yo creo que esas teorías tienen más de especulativo que de real. Sin embargo, sí que hay un pueblo que en la Edad Media se sabe, de una manera pues muy tangible por las pruebas arqueológicas que han llegado hasta nosotros, se sabe, como digo, que estuvieron allí, los vikingos. De esto vamos a hablar en los próximos minutos con Manuel Velasco. Él es un experto en la cultura de los vikingos. Tiene un blog que yo recomiendo desde todos aquí, que es fantástico, el dracar.blogspot.com, dracar con 2 Ks. Y ya creo que tenemos al otro lado del teléfono a Manuel Velasco. Manuel, bienvenido a Ser Historia. Gracias y encantado de volver a tu programa. Miguel, ¿el mérito del descubrimiento de América se lo podemos dar a los vikingos? Me ha llamado Miguel. Perdón, Manuel. Bien, Manuel, pues tenemos, igual que de otro pueblo de lo que habéis estado hablando, no hay una constancia escrita de que estuviesen allí, que son especulaciones y que es posible, pero bueno, nunca lo sabremos, o sí, tal vez sí. Pues de los vikingos sí tenemos una constancia más sólida, que son 2 de las sagas que los descendientes de los vikingos escribieron en Islandia a partir del siglo XIII. Estas son la saga de los groenlandeses y la saga de Erik el Rojo. En ambas se habla de los viajes que los vikingos desde Groenlandia hicieron a un lugar al que llamaron Vinland, que es la parte de Canadá que hoy llamamos Terranova. Y llegaron y se quedaron. Ese es el problema, que llegaron y no se quedaron, o se quedaron muy poquito. En total hubo 5 viajes y lo que más tiempo estuvieron fueron como un par de años. Entonces fue como allí había algo era muy valioso en Groenlandia, que era la madera. En Groenlandia, al igual que Islandia, no tenía bosques, y esto era terrible para una gente que procedía de Noruega, sobre todo, donde miraras para donde miraras, pues estaba lleno de árboles, las montañas, los valles y tal. Entonces, la madera era un elemento valiosísimo. Y también en Vinland encontraron otro elemento exótico, para ellos muy exótico, que lo llamaron uvas, aunque los historiadores piensan que podía ser algún tipo de valla del bosque con el que se pudiese hacer vino, con eso le dieron el nombre a este lugar, Vinland, tierra de vides, tierra de vino. ¿Y cómo llegaron hasta allí? ¿Ellos tenían barcos preparados para aprovechar quizá las corrientes marinas? Sí, o sea, el caso es que la gente que hasta ahora ha dudado de que los vikingos pudiesen allí, pudiesen llegar a América, pues bueno, pues solo tienen que mirar el mapa. O sea, está claro que estuvieron en Groenlandia, allí tuvieron 2 grandes colonias, y si miramos el mapa, pues las costas de Canadá, las islas más cercanas, pues están a escasos kilómetros. Era cuestión de tiempo, pues que alguien se decidiese ir un poquito más allá. De hecho,
el descubrimiento de esta tierra no lo hizo Leif Erikson, que es el que se le atribuye, sino otro islandés que se llamaba Björn Herjulfsson, y este fue apartado por una tormenta de la ruta que llevaba, y entonces avistó una tierra desconocida más allá de Groenlandia. Este no llegó a poner pie en esta tierra, sino que bueno, regresó a Groenlandia y entonces dio la noticia. Imagino, como lo decía al principio, que hay pruebas arqueológicas también para demostrar esto que decimos, ¿no? Se han encontrado pruebas que evidencian la presencia de vikingos en estas zonas del norte de Estados Unidos. Vamos, sí, además de estas pruebas por escrito, que bueno, pues que para algunas personas, algunos historiadores incluso podía ser dudoso, pues al principio en los años 60 del pasado siglo, pues se descubrió en un lugar de Canadá llamado Lance of Meadows, se encontraron pues cimientos de casas y unos 130 objetos y con pequeñas cositas, restos de herrería, sobre todo esto es muy importante, restos de una herrería, porque los nativos americanos, bueno, estaban entonces en la edad de piedra, entonces y mucho después también, con lo cual no podían pertenecer a ellos. Una prueba evidente de que los vikingos llegaron a América, pues seguramente siglos antes de que lo hiciera Cristóbal Colón, que en los últimos minutos hemos descubierto de la mano de Manuel Velasco, ahora no me equivoco con el nombre, uno de los máximos expertos que hay en esta cultura en nuestro país, y que recuerdo un poco el blog de Manuel, eldracar.blogspot.com, el Dracar con 2 Ks. Manuel Velasco, muchísimas gracias por habernos atendido estos minutos aquí en Ser Historia. Vale, pues encantado, como te digo. Hasta luego. Fermín Agustín ha estado preparando en estos días una pequeña pieza sobre uno de los archivos más importantes vinculados al descubrimiento de América, el Archivo de Indias. Vamos a escucharlo. El Archivo General de Indias se creó en 1785 por el rey Carlos III con el objetivo de centralizar en un único lugar la documentación referente a las colonias españolas hasta entonces dispersa en diferentes archivos, Simancas, Cádiz y Sevilla. El archivo conserva unos 43.000 legajos con unos 80 millones de páginas y 8.000 mapas y dibujos que proceden fundamentalmente de los organismos metropolitanos encargados de la administración de las colonias. Isabel Simó, directora del Archivo General de Indias, nos cuenta qué se conserva en el archivo. El Archivo de Indias se crea con la finalidad de concentrar en un mismo edificio, la Casa Lonja de Mercaderes de Sevilla, toda la documentación producida por la administración española en los territorios de ultramar y incluida, por supuesto, la isla Filipinas. En el archivo se conserva la documentación fundamentalmente del Consejo de India, que fue el órgano principal para el gobierno y administración de esos territorios. También la Casa de la Contratación, creada por los Reyes Católicos en el año 1503 y fundamentalmente, y también los consulados de Sevilla y Cádiz. Luego, para el siglo XVIII, las secretarías de Estado y el despacho. Después del descubrimiento de América, Sevilla fue elegida como puerto exclusivo del comercio entre los dos continentes y se usó la catedral para llevar a cabo las actividades mercantiles, por lo que durante la segunda mitad del siglo XVI, el cabildo de la catedral mandó instalar columnas con cadenas alrededor del templo para evitar el paso por la calle de animales de carga, y aún así, los días de lluvia los comerciantes no dudaban en terminar los acuerdos dentro de la catedral. Es Felipe II el que decide la construcción de un edificio para ser la sede de la lonja. Su construcción comenzó en 1584 y tardó 14 años en poder usarse. 2 siglos después, el edificio se convertiría en el Archivo General de Indias y desde entonces y en distintas remesas se han ido incorporando los fondos de las principales instituciones relacionadas con las Indias hasta convertir el archivo en el principal depósito documental para el estudio de la administración española en el Nuevo Mundo y las Filipinas. El archivo fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, junto con la Catedral, la Giralda y los Reales Alcázares de Sevilla. Realmente el archivo tiene una documentación extraordinaria, única en el mundo, por eso la UNESCO en el año 1987 lo declaró Patrimonio de la Humanidad. Pero así como, más que curioso, como un documento importantísimo, aquí se conserva el Tratado de Tordesillas, firmado por los Reyes Católicos y el rey
Juan II de Portugal en el año 1494, en que realmente el mundo conocido se divide en dos, entre España y Portugal. Aparte también, el archivo conserva 16 cartas autógrafas del propio Cristóbal Colón. Los documentos que hoy conserva el archivo ocupan más de 9 kilómetros lineales de estantería. Es el mayor archivo existente sobre la actividad de España en América y Filipinas, y en él se guardan los textos autógrafos no solo de Cristóbal Colón, sino también de Fernando de Magallanes, Vasco Núñez de Balboa, Hernán Cortés y de Francisco Pizarro. Seguimos en directo en el estudio 1 de la cadena SER, en el programa SER Historia, hablando de la historia del descubrimiento de América, del que vamos a celebrar el próximo 12 de octubre un nuevo aniversario. Quizá uno de los mayores enigmas históricos relacionados con este momento es la propia personalidad del protagonista de todos los hechos, de Cristóbal Colón. Los exámenes del ADN de Cristóbal Colón, realizado por el doctor Lorente hace casi unos 8 años, en muchos casos no llegaron a ningún sitio, ¿no? Quizás no se consiguieron las metas que en un principio se habían planteado. Era genovés, era portugués, era castellano, era catalán. El enigma de la figura de Colón sigue ahí un poco en el aire. José Luis García de Paz, bienvenido a Ser Historia. Buenas tardes, Nacho. Buenas tardes, señores oyentes. José Luis García de Paz es investigador, escritor, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. Como decía ahora, todo empezó con mucho entusiasmo, pero poco a poco se ha ido diluyendo. Relativamente. Bien es cierto que el profesor Lorente sí ha encontrado una cosa muy importante, y es que hay un tipo de ADN que se transmite de madres a hijos, el ADN mitocondrial. Ese ADN permite demostrar si dos personas eran hermanas de madre o hermanos de madre. Entonces, los restos de Diego Colón, hermano del almirante, que están en la Cartuja de Sevilla, y los escasos restos de Colón que hay en la Catedral de Sevilla, todos ellos son restos de dos personas que tuvieron la misma madre. Por tanto, lo que hay de Colón en Sevilla sí es realmente el descubridor, porque era un hermano de el Diego Colón, que se sabe fehacientemente que siempre ha estado en la Cartuja de Sevilla enterrado. Eso sí que ha sido una parte exitosa del trabajo del profesor Lorente. Pero poco más es lo que se ha podido hacer, sobre todo porque había relativamente con los métodos que se utilizan en la actualidad para extraer ADN y poder cotejarlo, etcétera, y trabajar con él, pocos gramos de hueso, de restos humanos. Efectivamente, pero con los pocos gramos de hueso se ha podido saber varias cosas. Una de ellas, por el ADN, lo que acabo de contar, que realmente eso poquito que hay allí pertenecía al almirante, al ser huesos de un hermano del que está en Sevilla. Eso no implica que los restos de Santo Domingo no puedan ser también del almirante. Pero hay otra cosa más, y es que por otro método llamado la antropología forense, que hizo el doctor Botella, se ha sabido que el almirante murió a unos 60 y pocos años de edad. Eso también es muy importante, porque da una fecha hacia 1446 o menos, si restamos 60 años de la fecha de muerte del almirante, que dice en qué fecha pudo nacer. Es decir, que una teoría que no implique un hermano de madre llamado Diego Colón, así como una fecha de nacimiento del almirante de 1446 o un poco menor, 1445, 43, no podría ser validada. Esos hechos se han sacado por antropología forense y por análisis de ADN. Miguel Botella, gran compañero y amigo de este programa. Luego también ha habido otro tipo de investigaciones, no tan sutiles quizá como, o mejor dicho, no tan científicas, pero sí que rizan un poco el rizo y hilan muy fino a la hora de delimitar el entorno geográfico en donde pudo haber nacido Colón. Tengo en mente, por ejemplo, las investigaciones de Estelle Irizarry, una investigadora estadounidense que señalaba un origen muy concreto de la figura de Colón a partir de sus textos.
Existen textos autógrafos del propio almirante, no son los más abundantes, pero sí hay suficientes. Ya desde 1994, Nito Verdera, un periodista de Ibiza, dijo que Colón era catalanoparlante. Lo afirmó el profesor Luis Izaguirre de la Universidad Pompeu y Fabra, y después la última persona que ha publicado un libro completo haciendo un estudio es la profesora de Puerto Rico, Estel Irizarry. Lo llamó el ADN de los escritos por estar inmerso dentro de ellos. Según esta persona, el origen de Colón es un origen judaico, siguiendo lo que decía Madariaga. Aparte de eso, hay que decir una cosa, y es que los tres proponen un origen de Colón como que el catalán sería su lengua materna. No pueden afirmarse exactamente de qué parte podría ser. Una parte dicen que sería del catalán oriental, pero lo que sí que es cierto es que nadie ha dicho que Colón no pudiera hablar catalán, porque el catalán era el Mediterráneo en aquella época, igual que el inglés ahora para los pilotos. Es decir, tenían que hablar catalán para entenderse entre ellos y para entender las órdenes del consulado de mar. Lo novedoso de esta investigación de la profesora Irizarry, que como ha dicho una profesora de la Universidad de Valladolid, es que es una hipótesis, aunque es arriesgada, es válida y hay que hilar muy fino para demostrar lo contrario, de que pudiera tener una lengua materna catalana. También entramos ahí un poco en el terreno de la política, ¿no? Porque un personaje tan importante en la historia, todos se lo quieren hacer propio, ¿no? En Italia está, y también en parte de Cataluña, por ejemplo, el profesor Enseñat de Villalonga y gente en Italia están pensando si pudiera ser no un Colón, sino un Colonni, que abreviado. Es decir, pero hay un problema con todo esto, y es que en aquella época los hijos podían escoger el apellido. Podían coger el apellido de cualquiera de sus 4 abuelos. Podían coger también el apellido del jefe. Por ejemplo, ¿cuántos Mendozas hay que simplemente era un indio que le llamaron Mendoza porque el virrey entonces era Antonio de Mendoza, el virrey en México? Es decir, es parecido, pues contar un chiste a la obra de Javier Poncela, Espérame en Siberia, vida mía, que cuando llega a Italia se encuentra 2 italianos que iban a hacer una vendetta familiar unos contra otros. Uno había tenido un montón de hijos, y eran todos igualitos clavados en la cara, y otro, como no podía tener hijos, había adoptado, y tenía todos con el mismo apellido, rubios, morenos, altos, bajos, y ya estaban todos preparados para hacer la vendetta correspondiente. Lo que sí que es cierto es que en Cataluña hay más colones casi catalanes que colones de otras partes del mundo, y eso, los colones hipotéticos en Cataluña están quitando bastante prestigio a los colones que sí tienen un fundamento histórico y que están estudiados por competentes profesores e investigadores catalanes. Pero como decía al principio, sí que es cierto que se ha perdido un poco esa intensidad en la investigación, ¿no? Creo que fue Discovery Channel el que hizo en primer momento el gran proyecto de realizar los estudios de ADN, por lo menos para realizar un reportaje de televisión, y poco a poco, quizá porque los resultados esperados, mejor dicho, los resultados obtenidos no eran como los esperados. Eso es. Vamos a ver, estoy seguro que tienen el ADN mitocondrial porque lo han dicho. Y es muy difícil que no tengan el ADN masculino, un ADN que se llama Y, que transmiten ese, solamente lo transmiten los varones, porque el almirante tendría el mismo ADN Y que su hermano, del que están los restos allí, pero también tendría el mismo ADN que Hernando Colón, hijo ilegítimo del almirante, y que siempre ha estado en el crucero de la Catedral de Sevilla, que he visto ya ahí la tumba de toda la vida. Entonces, se han extraído esos huesos, se han analizado, y sería muy difícil que no lo tuvieran el ADN Y. Ha salido un estudio en agosto, un estudio científico sobre colombos y es decir, colones de Italia y colones de Cataluña. Ese estudio, el único interés que tendría para publicarlo y justificarlo en una revista científica sería por una hipotética patria catalana o italiana del descubridor. En la práctica, lo podría haber hecho también, por ejemplo, sobre los Mendozas, y haber visto cuántos Mendozas descendían del Marqués de Santillán y cuántos de un indio de Sudamérica. El hecho es que lo que han encontrado es que los colones, Colón, acabado en M, de Cataluña, pertenecen a unas mismas ramas genéticas, es decir, serían como unas familias que descenderían unos de otros. Sin embargo, los Colombo que hay en Italia pertenecen a muchas ramas. Es como si se pusiera el apellido Colombo a los niños expósitos que eran en un hospital, gente que adoptaría ese apellido. Es decir, los Colombos de Italia están muchísimo más repartidos genéticamente, es decir, tienen menor relación de sangre entre ellos. Pero eso no significa que si Colón fuera catalán, sería más fácil de identificar. Si Colón fuera italiano, sería más difícil porque hay que compararlo con más ejemplos. Pero eso no quiere decir que sea ni de uno ni de otro. Y yo creo que lo habrían dicho porque es muy extraño que del año 2003 que llevan hablando y 2004 del ADN de los huesos del hermano y el hijo del almirante, y ahora no se ha ganado a la luz. Luego es muy posible que no haya resultados que comparar.
Lo que sí que es cierto es que los Colom catalanes son familia de sangre unos de otros, la inmensa mayoría, y los Colombo italianos no son familia de sangre unos de otros, simplemente comparten apellido. ¿Y cuál es el estado actual de estas investigaciones? Porque, como decía, todo empezó en el año 2003, parece que un poco se había olvidado debido a que precisamente los resultados que se esperaban obtener no se habían conseguido, y sin embargo siguen apareciendo artículos un poco, bueno, pues perfilando quizá algunos detalles que quedaban un poco en el aire, ¿no? ¿Cuál es el estado actual de la cuestión? Pues habría que preguntárselo a los propios investigadores, pero yo creo que el punto más importante, lo has mencionado antes, no se ha llegado a lo que se pretendía. Hubo una investigación financiada por el gobierno de Mallorca para intentar demostrar que Colón era hijo del príncipe de Viana, aunque era imposible simplemente por los datos de la antropología forense. Nunca más se supo porque no pudieron llegar a resultados porque no lo sabía, evidentemente. Ahora esto fue una investigación financiada de apellidos Colombo y Colón que no ha llegado a nada relativo con el propio almirante, pero sí ha llegado a un estudio genético que puede ser interesante para las poblaciones que hay en Europa y de dónde vienen las poblaciones. Lo que sí que es cierto es que salieron en la web muchos problemas que podría tener la ascripción genética de Colón a una raza o etnia determinada por las connotaciones racistas que pudiera tener. Ya sabemos que los judíos han sido gente muy perseguida, por ejemplo. Un Colón judío, pues evidentemente, si hubiera un ADN judío, esto sería peligrosísimo. Claro, si yo fuera el duque de Veragua, evidentemente preferiría un ADN de Colón que demostrara que es un noble, sea italiano, sea de España, sea donde sea, de Rancia Abolengo. Yo lo preferiría para mí mismo que tuviera un antepasado de Rancia Abolengo que era un antepasado que fuera del montón. Ya digo que hay Colombos, Colón y Colones en el ajo, y que hay otras versiones de Colón que se están investigando y publicando que no necesariamente tuviera que ser el hijo nacido el hijo del Cardador de Génova, pero sí del territorio propiedad de la República de Génova. O sea, que no sea falso el título de genovés. Un tema apasionante y del que desde luego todavía queda mucho por decir, el ADN de Colón, su procedencia, etcétera. José Luis García de Paz, investigador, escritor, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, muchísimas gracias por habernos atendido aquí. Gracias a vosotros. Y ahora vamos a cambiar de registro. Hemos esbozado un poco la historia de cómo llegaron los españoles, qué es lo que se pudieron haber encontrado, la propia figura de Cristóbal Colón, y ahora vamos a ahondar en un tema muy escabroso, la Inquisición en América. Con la llegada de los españoles en 1492, no solamente fueron marineros, personajes ilustres, militares, religiosos. Dentro de los religiosos hubo un grupo de protagonistas de la historia que a más de uno quizá pondrá los pelos de punta o estremecerá por todas aquellas leyendas o tradiciones que se han construido a su alrededor. Fermín Mayorga, bienvenido a Ser Historia. Buenas tardes, gracias. Fermín Mayorga es investigador, experto en la Inquisición. Ya lo tuvimos la temporada pasada para hablar de este tema, la Inquisición española. Como decía ahora en la introducción, junto con los militares y marineros españoles, también fueron inquisidores a América. Claro, exactamente. De hecho, uno de los primeros inquisidores que estuvo en América y que además participó en la quema de todos los ídolos, tanto mayas como aztecas y todas las deidades que en ese momento estaban vigentes en ese territorio, era precisamente Fray Diego de Landa, que además hay incluso murales hechos donde aparece este fraile quemando los ídolos con esas cabezas así antropomorfas raras de aztecas, incas y otras culturas de la zona, ¿no? Lógicamente la razón era evidente, era instaurar la Inquisición, aunque digamos que cuando se instaura realmente en América seriamente ya es a partir de 1569, sobre todo en Lima y en México, y posteriormente en Cartagena de Indias allá por el año 1610. Pero antes de esta realidad inquisitorial en territorio americano, tenemos que decir que tanto los conquistadores españoles, Pizarro, Hernán Cortés, etcétera, ya estaban de alguna forma practicando su particular Inquisición desde la ayuda directa que ofrecía la monarquía
Recordemos que América no fuimos allí a dar la mano a los indios, y mucho menos a abrazarles y mimarles, sino todo lo contrario. Fuimos a perpetrar un verdadero genocidio humano contra una cultura y destruir, en definitiva, una cultura que estaba establecida desde hacía siglos. Destruimos todos sus templos incas, aztecas, sus ciudades, todos sus símbolos y, por supuesto, el genocidio que ya de por sí traía todo eso. Recordemos que hay incluso un personaje extremeño que es conocido como el Empalador, que es un señor de Mérida, llamado García González, el cual en Arauca, en Venezuela, se dedicaba precisamente a empalar en un determinado monte a los indios. Y la visión de esa realidad que veían estos indios que estaban en la selva, les hacían huir a otro lugar, huyendo precisamente de ese empalamiento posible que los españoles podían llevar a cabo, o el propio Hernán Cortés. Recordemos que tenía junto a Pizarro también una jauría de 40 perros perfectamente amaestrados que se adentraban en la selva precisamente para sacar a los indígenas como si fuesen conejos de los árboles, ¿no? Tenemos que pensar quizá, Fermín, un poco que el contexto que se encontraron los españoles era diferente, completamente diferente a la realidad social y religiosa que había en España. Tenemos que pensar que la Inquisición en un primer momento fue benevolente con toda esa realidad indígena. Cuando la Inquisición empezó a tomar cartas en el asunto fue cuando ya los españoles habían de alguna forma controlado el territorio. Por lo tanto, a partir de ahí lo que había era que expurgar, ¿no? Había que quitar precisamente la semilla azteca, la semilla inca de la mente de aquellos ciudadanos y de esas primeras generaciones conquistadas que pensaban todavía en sus deidades, que no eran las cristianas, ni mucho menos. Por lo tanto, la misión de la Inquisición era esa: extirpar la cizaña del trigo y, por supuesto, intentar machacar al perro para que la rabia termine en ese espacio, ¿no? Por lo tanto, la Inquisición, a partir de 1569, entra en escena con sus famosos autos de fe en Lima y México, y ahí es donde empieza ya a actuar como tal. Empieza a quemar directamente a aquellos convertidos, indios convertidos, que prácticamente fueron todos, pero que, como pasó en España con moriscos o judaizantes, luego, a posteriori, seguían practicando sus ritos ancestrales a sus dioses incas o mayas. Y como tales, muchos los que van a ser apresados y quemados, donde prácticamente están las catedrales en México o en Lima, ¿no? Delante de las mismas, ahí se hacían las piras, las hogueras de la Inquisición, y a través de ese terror manifiesto visual que la población indígena en ese momento estaba percibiendo, se iba dogmatizando la mente de los hombres y mujeres indígenas de América, ¿no? Del Nuevo Mundo. ¿Cómo se vio desde España y sobre todo desde fuera de la península ibérica, desde aquellos lugares que no pertenecían a la corona española, cómo se vio, como digo, la acción de la Inquisición? Porque bien es cierto que gran parte de la leyenda negra, de la famosa leyenda negra, que de leyenda en muchos casos tiene de poco y de realidad mucho, viene precisamente de la acción de los españoles en América, ¿no? Pues sí, totalmente. Sobre todo países luteranos y no luteranos criticaban directamente a través de sus lumbreras, de sus hombres que tenían una cierta sapiencia, esta realidad histórica que sabían que se estaba viviendo y se estaba desarrollando tanto en la España peninsular como en el Nuevo Mundo. Por lo tanto, las críticas eran masivas y eso no hacía que la Inquisición bajase la guardia en ningún momento, pero sí que estos estados, tanto los holandeses e ingleses, se pusieran precisamente a veces como corsarios a atacar a los españoles en alta mar, porque los veían como eso, no como verdaderos cristianos que amaban la cruz y seguían a Jesús de Nazaret, sino todo lo contrario, ¿no? Sino como personas que destruían al verdadero Hijo de Dios, que era el hombre en definitiva, ¿no? De ahí que muchísimos corsarios, como Dac o otros muchos, se dedicasen precisamente a eso, ¿no? A la piratería y, como tal, a coger rehenes cristianos que luego canjeaban, lógicamente, a través de la redención de cautivos de los padres mercedarios, donde, bueno, una suculenta cantidad de dinero se ofrecía para tal fin. Muy bien, la Inquisición en América, el tema que en los últimos minutos hemos abordado de la mano de Fermín Mayorga, investigador y experto en la Inquisición. Fermín, muchísimas gracias por habernos atendido esta tarde aquí en Ser Historia, en este programa especial que hemos dedicado a la hispanidad. Y bueno, te recuerdo que esta noche nos vemos precisamente en Cuarto Milenio hablando de un tema que también te apasiona, que es la Inquisición, en concreto uno de los casos que muy bien conoces en Herrera del Duque, en Badajoz, en tu tierra. Nos vemos esta noche. Será un placer. Nos vemos esta noche. Un abrazo muy fuerte, Fermín. Un abrazo, gracias. Ser Historia, en la cadena SER, con Nacho Ares.
Seguimos aquí en Ser Historia. Fermín Agustí, ¿qué tal? Hola Nacho, muy buenas. Llegamos casi al final del programa. Muy bien. Ahí Roberto se había olvidado de la música. No pasa nada. Al principio del programa anunciábamos una novedad en las formas de contacto con nosotros, ¿no? Sí, ya nos pueden ver también a través de Twitter, @serhistoria. De hecho ya nos han llegado los primeros mensajes. Lógicamente, si tenemos prácticamente todas las formas de contactos abiertas, la única que nos quedaba era Twitter. Y ya, bueno, pues en la hora que llevamos ya tenemos 20 seguidores. Por ejemplo, Julio Coats de Barcelona nos dice que es muy fan del programa. Nos dice que, bueno, que el día que arreglemos el problema con iTunes será feliz. Yo le digo que en cadenaser.com todos los días, todos los domingos, ya tenéis el podcast de todos los programas que vamos metiendo. Además lo vamos a meter también en Facebook. Haremos también una reseña en Twitter. Hay mucha gente que nos pregunta eso, ¿no? Que no el programa no está subido en iTunes. Hay que decir que nosotros no tenemos nada que ver con esta plataforma, que es cierto que hay muchos programas de Ser Historia ahí subidos, pero que no los hemos subido nosotros. Son oyentes como vosotros, como ustedes, que nos están escuchando ahora, los que lo hacen, y nosotros no tenemos nada que ver con ello. De lo que nos responsabilizamos son de los de cadenaset.com. Ahí sí, cada domingo, todo el mundo se lo puede descargar puntualmente con la nota de prensa que también ponemos con relación al programa. Una vez más. Y muy bien, vamos a acabar con un libro. Ya sabes, Fermín, tienes que ir preparándotelo, ¿eh? Tu libro de historia de la historia. En estas últimas semanas estamos recomendando, pues cada uno recomienda un poco su libro preferido, ¿no? Yo lo comenté el otro día en Facebook. Mi libro preferido, con el que me inicié en la arqueología, la egiptología y esto que ha desembocado en esta vorágine de programas, libros, etcétera, es el libro de Zeuve Ceram, Dioses, tumbas y sabios, que precisamente tiene un capítulo hoy que hemos dedicado al mundo de la hispanidad, dedicado precisamente a la arqueología, a los arqueólogos que estuvieron en América. Tiene diferentes capítulos o diferentes libros dedicados a la arqueología del mundo clásico, a la arqueología de Grecia, Egipto, etcétera, Mesopotamia. Pues hay uno dedicado al mundo americano. Pues muy bien, Fermín, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Nacho. Pues muy bien, hemos llegado al final de nuestro programa. Ya sabéis que para contactar con nosotros, aparte del recién estrenado Twitter, @serhistoria, también tenemos como siempre el correo electrónico serhistoria@cadenaser.com, en Facebook, facebook.com/serhistoria, y también la página web cadenaser.com/ser-normal-historia. Y como siempre el contestador automático 91 521 0967. Fermín Agustí ha estado en la producción del programa. Roberto García y Coque Peinado han estado a los mandos de esta máquina del tiempo. María Belchi una semana más en la selección musical. Delante del micrófono y en la dirección, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Os dejamos con Dani Garrido y el resto de compañeros de Carrusel Deportivo. Hasta la semana que viene. En la cadena SER, Ser Historia, con Nacho Ares.